En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos en seríamos lunes de la 8ª semana del tiempo ordinario, pero estamos celebrando la memoria de María, Madre de la Iglesia, advocación que le dio Pablo VI cuando acabó el Concilio Vaticano II, la llamó María, Madre de la Iglesia, y después el Papa Francisco fue el que instituyó la memoria después del día de Pentecostés. Desde el Papa Francisco instituye que se le llame María, que recibe el Espíritu Santo junto con toda la Iglesia, se le recuerda con la advocación de Madre de la Iglesia. Presentamos también nuestras intenciones de difuntos: Juan Emilio Soriano, Glenenda Soto, Luz Yaniris, Juan Taveras Paulino y Francisca Encarnación. También presentamos la salud de Greta Fernández, Inocencia y de Rafael Hernández. Y también se pide por una familia con una situación difícil. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, Dios los deja volver y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia y disminuye tus faltas. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia y detesta de corazón la idolatría. En el abismo, ¿quién alaba al Señor como los vivos que le dan gracias? El muerto, como si no existiera, deja de alabarlo. El que está vivo y sano, alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que vuelven a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: alegraos justos y gozad en el Señor. Alegraos justos y gozad en el Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Alegraos justos y gozad en el Señor. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad en el Señor. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no la alcanzará. Alegraos justos y gozad en el Señor. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad en el Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios, ya sabe los mandamientos.
No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sigue. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos extrañaron esas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy recordamos también a la bienaventurada Virgen María, María, Madre de la Iglesia. Quizá haya hermanos separados que se escandalicen de una palabra como esa, de Madre de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Esa es la madre a la que todo el mundo le llama madre, y es a la que todo discípulo de Cristo recibe como una madre. Aquí me vino al recuerdo el momento en que Jesús está en la cruz y está allí con su madre. Evidentemente ya José no está presente, ha muerto, porque si no, José es el que se ocuparía de María. Tampoco hay ningún hermano del Señor, no tiene hermano, porque si tuviera un hermano estaría allí y se ocuparía de su madre. Evidentemente ha quedado la señora viuda y ha quedado sin esposo y sin hijo cuando está muriendo él. Y él aquí, delante del discípulo amado, ahora le hace una llamada: hijo, he ahí a tu madre. Le llamó hijo, no le llamó solamente, digamos, Juan, o no le dijo discípulo, le dijo hijo, porque ya ha recibido una condición de hijo. Y como condición de hijo, toda persona que recibe la condición de hijo puede recibir a su madre. He ahí a tu madre. Y no se lo dice solo a Juan, nos lo dice a ti y a mí. He ahí a tu madre. Todo el que es hijo del Padre, todo el que es hijo de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, tiene que aprender a ir encontrando en María aquella que tiene que recibir, como la recibió Juan, cuando después de esto dice: y desde aquel día la recibió en su casa. Qué belleza saber que sería muy útil que también nosotros la pudiésemos recibir en la casa, nuestra casa interior, acoger a María, acoger su maternidad. Nadie puede negar la maternidad de María, no solamente madre de Jesús, madre del Señor, madre de Dios, de Jesús que es Dios, sino que también madre de todos. Adquiere una maternidad, y por esto el Papa Francisco quiere que después de Pentecostés celebremos la memoria de María, que es la madre de todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo. María, después de la crucifixión, estoy seguro que, yo me imagino, Pedro y los demás diciendo: ¿cómo? ¿Que se quedó contigo? Y te lo dijo el Señor. Y estoy seguro que habrán contemplado este misterio de ver a la madre. Nos ha dicho que cuidemos a la madre, que la recibamos. Y la recibieron y estuvieron 50 días con ella hasta el momento en que va 53, con los 3 días de la resurrección, hasta el día de Pentecostés, que María seguía con ellas, oraba junto a todos, estaba en presencia, una más, pero no era una más. Y María después, seguramente después de que ya dejó este mundo, Juan todavía la recuerda. En el Apocalipsis, en el capítulo 12, va a recordar a María, y va a recordar a María identificándola con la iglesia. 12 estrellas en la corona. Significa María es reina sobre el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y por eso entonces no debe ser tan extraño para nosotros entender a María como la madre de la mujer, la reina con la corona de 12 estrellas,
y que también el resto de sus hijos, porque aquí hay un conflicto del dragón y la bestia contra la iglesia y contra María. Y cuando se le dan alas para que se escape la mujer que estaba siendo perseguida, que estaba a punto de dar a luz, entonces también dice que también fue a cuidar al resto de sus hijos, los que dan testimonio de Jesús, el resto de sus hijos. Aquí hay una insinuación clara de los hijos de María, hijos de la iglesia, María, madre de la iglesia. Aquí toda esta simbología está bien clara y no debe escandalizarnos, porque está bien ensartada dentro de la Biblia misma y dentro de la reflexión de los padres, que María, entonces por esto cuando finalmente se cierra el Concilio Vaticano II, Pablo VI la declara madre de la iglesia. Ciertamente es obvio, cuando uno habla de una mujer con una corona de 2 estrellas, es obvio que la madre de la iglesia, la madre del pueblo de Dios, adquiere una maternidad especial una vez que María deja este mundo. Y María, no hay ninguna duda que está junto a su hijo, y no hay ninguna duda de que no habiendo tenido pecado, no tiene que dejar de entrar en su cuerpo, entrar en la presencia de Dios, recibiendo la gloria, la misma gloria que tiene el Hijo y la misma gloria a la que estamos destinados todos a recibir para participar con Él. María es la que inicia el camino, María es la que indica el camino de todo el resto de sus hijos. En este desierto de 1260 días, simbolizado en el número del Apocalipsis, aquí nos está hablando a nosotros del caminar del desierto de la vida, en donde María ciertamente es la que mejor nos puede conducir a la fidelidad a su Hijo. Ella, que su fidelidad fue la que precisamente trajo a su Hijo al mundo. Es su fidelidad, su disponibilidad total. Por eso recordar a María hoy como madre de la iglesia, madre de todos los hijos de la iglesia, es necesario, es importante y es un acierto, tanto la declaración de Pablo VI como la institución de esta memoria por parte del Papa Francisco. La belleza de entender que María es inseparable y su misión es inseparable de la iglesia, porque ella da a luz al Salvador del mundo y da a luz con ello al que va a fundar la iglesia y sobre la cual la iglesia se va a fundar, que es su Hijo, su propio Hijo. Por eso damos gracias al Señor. Y hoy la lectura de hoy, porque la lectura que habría correspondido en la memoria es esta de Juan 19. Sin embargo, también vemos nosotros la lectura fuerte de hoy, porque hoy continúa el tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario nos golpea esta palabra de aprender a no tener apego a las cosas, aprender a ser generoso, aprender a soltar, a no ser agarrado. Vivimos muchas veces cuántas personas, cuántos matrimonios que se olvidan de poner a Jesús en el centro del matrimonio y ponen el centro del matrimonio en el bienestar que van a producir, en el bien, en los bienes que van a tener, en la herencia que le van a dar a sus hijos. ¿Cuántas familias han fundado sobre la riqueza y sobre el bienestar el futuro de esa familia? Que es precisamente aquello que dijo Jesús, que se lo corró de la polilla. Nada, fundarlo sobre paja, sobre nada. Cuando verdaderamente toda familia tiene que estar fundada en Cristo Jesús, el Señor, el autor de la vida, aquel que es causa de nuestra salvación, Jesús el Salvador del mundo. Las familias necesitan más a Cristo que el dinero, independientemente de que esto no puede dar pie a mucha gente que explotaba a los demás y quería que el cura le predicara diciendo que se resignara. Entonces se quedaba con la riqueza y ellos con la fe y con todo. A veces pasa eso, que la fe puede alienar un poco y puede hacer que haya personas que estén pretendiendo, que haya muchos cristianos creyendo en Dios para aquellos que se queden con el dinero y los demás que se queden con Cristo. Y eso ciertamente es lo mejor con lo que se quedan. Pero sin embargo es también una obligación cristiana. Es una obligación cristiana cuidar por el desarrollo de las familias. Y eso es una obligación de todos, una economía de solidaridad. Por eso tampoco puede ser una excusa para justificar la explotación, las diferencias abismales que hay. Cada vez
los países, vemos nosotros como cuando uno estudia la riqueza de un país y de otro, vemos nosotros que el crecimiento de la riqueza de algunos países en África y aquí en América Latina, el crecimiento se va haciendo poco. Y también en otros países el crecimiento es extraordinario. Pero cuando uno ve en estos pequeños países como el nuestro, sobre todo, República Dominicana, hay una diferencia incluso al interno del país. En el interno del país hay una gran diferencia entre algunos que tienen todo y otros que no tienen nada. Por lo tanto, aquí vienen lo que se llaman los pobres de la tierra, que vienen a estar excluidos. Y por eso al rico le está hablando el Señor, a todo el que tiene riqueza, a todo el que pueda hacer algo por el pobre, le está diciendo. Y aquí, claro, la llamada es radical porque él le quiso hacer una pregunta radical. ¿Qué tengo que hacer para el reino? Pues véndelo todo, listo. Primero, comienza con una vida religiosa. Sí, soy religioso. No, la vida religiosa debe llegar al bolsillo. Y si no llega al bolsillo, no es tan religiosa. Por eso dicen muchos que tiene que haber, es bueno que en vez del COVID se desarrolle otra enfermedad que se llama el síndrome de Zaqueo. Donde Zaqueo fue tocado y cuando fue tocado fue cambiado. Fue afectado en su bolsillo y comenzó a dar 4 veces de lo que había robado a los demás y la mitad se lo dio a los pobres. Ese síndrome sería bueno que se extendiera por el mundo y que no afectara a 100 y pico de millones como ha afectado el COVID, sino que afectara a los miles de millones de la tierra. Ojalá que el Señor nos ayude a tomar conciencia para que nuestra vida sea una vida auténticamente vivida en el modo cristiano, en el cual, si uno se fija en cómo vivían los cristianos de las primeras comunidades, dice que ninguno pasaba necesidad. Eso no quiere decir eran ricos, no, compartían su pobreza. Es mucho mejor compartir la pobreza que acumular la riqueza. Y por eso, cuando se comparte la pobreza, no se pasa necesidad. Y por eso cada uno agarrado con lo suyo es imposible. Cada uno pensando en su declaración de bienes y en aumentarlo cada vez su patrimonio y olvidarse de los que necesitan es un modo de vida egoísta, cerrado hacia sí, imposible de dar vida e imposible de que se pueda entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo esa firme declaración muy dura que dice que causó espanto, se espantaron cuando él dijo esto. Qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios, qué duro. Es posible, porque para Dios nada es imposible, pero qué difícil. ¿Por qué? Porque mientras más agarrado es más difícil. Hay algunos comentarios que no tienen que ver con ese comentario, pero que son reflexiones, como por ejemplo los camellos que entraban por las agujas de las murallas de Jerusalén, que habían unas entradas pequeñas. Cuando el camello tenía que entrar, había que quitarle toda la carga. El camello se arrodillaba y pasaba entonces, pero tenía que quitarle toda la carga para que pudiese entrar. Y eso era una simbología de que había que desprenderse de todo. Eso no tiene nada que ver con la realidad de la exégesis bíblica, pero tiene que ver mucho con una reflexión de que pensemos de cuántas cosas tenemos que soltar, cuánta ropa en el ropero inútil, cuántos zapatos que sobran, cuánto despilfarro, cuánto tirar las cosas, cuánto incluso tirar comida. Dicen que nuestro país es uno de los países que más bota comida, que más tira la comida a la basura. Hablan de 10.000 toneladas de comida al año, lo que se tira desde las mesas, de lo que sobra, de lo que aquí cuando hablo se bota. No hay manera de pensar en guardar para calentar, para seguir comiendo. Y en países donde hay dinero se hace eso. En países donde hay dinero, cuando sobra la comida, se calienta, se guarda en la nevera, se calienta otra vez, se vuelve a comer. Aquí no, aquí. Y a ese sentido de complejo de rico siendo pobre es lo que ha hecho que nosotros hayamos tirado un montón de realidad que necesita el pobre. Pidamos al Señor que podamos entrar en una reflexión auténtica para que la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, pueda hacer que sus hijos compartan el pan que tienen y puedan ayudarse los unos a los otros para que en la casa de Dios ninguno pase necesidad. Amén.
Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Óyenos. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, en comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras familias, en comunión con María, Madre de Jesús y Madre nuestra, roguemos al Señor. Te Rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Juan Emilio, Glenenda, Luz, Juan y Francisca, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Greta, Inocencia y Rafael, para que reciban la fuerza sanadora de Cristo en sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por esa familia que tiene necesidad, pues atraviesa por situación difícil, y por todas las familias que atraviesan dificultades, para que experimenten la solidaridad de los demás y la presencia de Cristo en medio de ella. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, Que la tierra que trabaja. tu mensaje escuchó, y dijo sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo sí generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor espera en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza al conmemorar lleno de gozo a la Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Y te pedimos que por este santo intercambio se aumenten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, proclamar que eres admirable en la perfección de tus santos y en un modo singular en la perfección de la Virgen María. Pues al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra. Prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo el Hijo tuyo y Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Juan Emilio, Glenenda, Luz, Juan, Francisca y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual, según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos y hagamos comunión espiritual en la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. ¿Cuántas veces en camino te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan.
esperanza de esperar. Te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, por el don del Espíritu que celebrábamos ayer, por la Madre que has puesto en nuestro camino, la que dijo sí y te dio a luz a ti, al mundo. Esa Madre que nos acompaña para hacerte fieles a ti. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido con tus ovejas, que no solamente le has dado pastor, sino madre, para que las cuide. Bendito seas, Señor, ahora y por siempre. Amén. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo nacido de la Virgen María, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y gracias por la presencia de todos, que el Señor nos siga asistiendo y fortaleciendo en este camino de fe, que no perdamos jamás de vista los pasos, las huellas del Señor. Y si en algún momento nos distraemos, le pedimos a María que nos ayude a retomar otra vez las huellas de su Hijo, que es el único nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú Nunca solo